Estamos, hermanos, hace ya varios domingos atrás, iniciando un estudio en la carta a los romanos. Y si hacemos una retrospectiva de los temas que hemos ido abordando, hemos hablado en primer lugar de que el justo por la fe vivirá. Luego hemos hablado de la culpabilidad del ser humano pecador delante de un Dios santo. Hemos hablado, por tanto, de la necesidad de la justificación, pero además, el domingo anterior hemos hablado de el justo juicio de Dios. Fíjense que de manera progresiva estamos, a la luz de la palabra del Señor, encontrando la situación real, espiritual, en la que el ser humano se encuentra delante del Dios creador. Pues bien, esta mañana vamos a continuar este estudio, hermanos, y vamos a ver que esa justificación de la que venimos hablando, esa justificación solamente es posible por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser justificados delante de Dios sino a través del Señor Jesús. Vamos a comenzar el estudio en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20. Perdón, del 19 al 26 vamos a leer. Romanos 3 del 19 al 26 dice de esta manera: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense que esto es muy importante. Dios ha pasado por alto los pecados pasados en su paciencia, dice. Y versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Un tanto largo, un tanto complejo el lenguaje que utiliza Pablo, el apóstol, en este pasaje, pero lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir estudiando en esta mañana. En primer lugar, hermanos, los creyentes debemos entender cuál es el propósito de la ley de Dios. ¿Por qué Dios ha dejado su ley, su palabra para nosotros? ¿Cuál es el propósito? Sabemos que Dios no hace nada sin un propósito. Vamos a volver a leer solamente ahora el versículo 19 y el 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto es algo muy terrible.
La ley ha sido dada al mundo para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pareciera una ironía, ¿no? Pareciera una ironía que Dios dé su palabra, dé su consejo para que el mundo quede bajo juicio. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque, y escuche bien esto, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. En estos dos versículos que hemos leído, hermanos, el apóstol Pablo nos muestra cuáles son los dos principales propósitos de Dios al darnos su ley. ¿Cuál es el primer propósito? En primer lugar, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso lo hemos leído en el versículo 19. Dice, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando nos referimos, hermanos, a la ley de Dios, nos estamos refiriendo principalmente a los mandamientos dados por Dios a través de Moisés en el Antiguo Testamento. Esta ley tiene varios propósitos, pero uno de los más destacados es revelar la pecaminosidad humana. Por eso, si ustedes recuerdan, hermanos, la ley de Moisés, ¿qué dice? No matarás. No mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera. Un montón de mandamientos. Y además de esos mandamientos, da normas de conducta, la ley del Antiguo Testamento. Entonces, uno de los propósitos más destacados es justamente mostrar la pecaminosidad de la persona, porque cuando dice, por ejemplo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, está atacando no solamente el hacer o el no hacer algo físicamente, sino aún la intencionalidad de la persona. ¿Se da cuenta? Entonces, el propósito de la ley justamente era mostrar cuán pecadores somos, porque a lo mejor alguno va a decir, sí, pero la Biblia en el Antiguo Testamento decía no matarás. Yo no he matado a nadie. La Biblia en el Antiguo Testamento decía honra a tu padre y a tu madre. Sí, yo también he cumplido eso. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento también dice no codiciarás. Los malos pensamientos. Y ahí, hermanos, el Señor empieza a atacar también la mente humana, pecadora, ¿no? Entonces, mostrar esa condición pecaminosa es uno de los propósitos de la ley del Antiguo Testamento. Esta ley, hermanos, refleja el carácter perfecto de Dios. Al establecer mandamientos, Dios revela un estándar de justicia, un estándar de santidad. Entonces, los humanos, las personas, nos comparamos con ese estándar que Dios establece y a través de la ley descubrimos que somos imperfectos y además incapaces de cumplirlo completamente. Porque es verdad, no matamos, pero sí mentimos. No mentimos, pero sí deshonramos a nuestros padres. No deshonramos a nuestros padres, pero no santificamos el día del Señor. Sí santificamos el día del Señor, pero tenemos malos pensamientos. O sea, se da cuenta, hermano, no hay donde uno se escape. Cumple una parte, pero incumple otra parte de la ley. Entonces, el Señor entrega su palabra, entrega su ley para mostrarnos cuán imposible es para nosotros cumplirla en su totalidad. Por eso, hermanos, dice textualmente el versículo 19, para que toda boca se cierre.
se da cuenta delante de un Dios santo, ¿quién va a decirle al Señor, Señor, yo nunca maté a alguien, pero deshonraste a tus padres? Señor, yo honré a mis padres, pero tuviste malos pensamientos. Señor, es difícil que alguien diga, no tuve malos pensamientos, ¿no? Muy difícil. Y el Señor, hermanos, establece su ley para que toda boca se cierre. Mire lo que dice el versículo 19. Esto que dice a través de la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí entra todo el mundo, toda la humanidad, incluidos los pastores, los curas, los sacerdotes, todos entramos ahí. Por eso dice, para que toda boca se cierre. Nadie va a poder decir, ay Señor, yo era pastor, yo era predicador, yo estaba en un ministerio sirviendo en la iglesia, hermano. Nadie dice ahí, para que toda boca se cierre. La ley, hermanos, es precisamente para mostrarnos lo incapaces que somos de cumplirla en su totalidad. Entonces la ley tiene el propósito de ser como un espejo, ¿no? Como un espejo para que nosotros los seres humanos nos miremos a través de ese espejo y reconozcamos nuestra necesidad de ser justificados y salvados. En el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Marque ese versículo, hermano, en su Biblia. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano. Está diciéndole, hermano, a los pastores, a los sacerdotes, al hermano, a toda persona, por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado. Nadie va a poder reclamarle a Dios, Señor, yo era pastor, yo era predicador, yo nunca mentía, yo nunca he matado a nadie, nunca he engañado a nadie. Hermanos, dice, por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Nadie. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, hermano, el estándar que Dios nos ha puesto, nosotros no lo vamos a alcanzar nunca en este mundo. Nunca lo vamos a alcanzar. Entonces dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo afirma, hermanos, en este pasaje una verdad espiritual muy importante y categórica. ¿Cuál es? Nadie puede ser justificado ante Dios por cumplir la ley. Nadie puede ser justificado por Dios cumpliendo la ley. Hermanos, la ley condena, la ley no salva. Y ahí es donde se equivocan nuestros hermanos testigos de Jehová. Hermanos, ellos creen que cumpliendo el Antiguo Testamento ellos se van a salvar. Han escuchado, ¿no? Cómo predican los testigos de Jehová. Ellos se basan todo en el Antiguo Testamento. Ellos no toman en cuenta a Jesús como mediador ante Dios Padre. Y ellos en su prédica, en su enseñanza, dicen que tenemos que cumplir la ley de Dios para que Dios nos salve. No, ¿qué dice aquí? No han leído ellos el versículo 20 seguramente, ¿no? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, nuevamente, la ley no salva, la ley condena. Dios ha establecido su ley para condenar, no para salvar. Para que la persona, el ser humano, se dé cuenta cuán mal y cuán pecador es delante de un Dios santo. Entonces la ley, hermanos, nos muestra claramente qué es el pecado al establecer lo que está bien de lo que está mal. La ley nos muestra, hermano, eso. El propósito es mostrarnos lo que está bien, lo que está mal.
y además nos exhorta a que hagamos el bien. Entonces la ley es como un espejo que solamente nos muestra nuestros pecados, nuestros errores, pero la ley no nos puede limpiar de la maldad. Por lo tanto, la ley no puede justificarnos. La ley no puede justificarnos, solamente nos muestra nuestra condición como si fuese un espejo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2. Vamos un momento al libro de Gálatas capítulo 2. Versículo 16. Este pasaje, hermano, me gustaría que también lo resalten en su Biblia. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice de esta manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén, hermanos. Por las obras de la ley nadie será justificado. Alguien que se quiera presentar delante de Dios y decirle: Señor, yo he cumplido lo que dice la ley, ¿qué dice? No va a ser justificado. Por eso es que el anterior domingo decíamos, hermanos, los buena gente creen que van a ir al cielo. No, mis hermanos. No es suficiente creerse buena gente. No, yo soy un buen vecino, nunca ando peleando con nadie. Entonces yo no necesito ni ir a la iglesia, porque eso es para los borrachos, eso es para los que le pegan a su mujer, eso es para los que son ladrones. Y se da cuenta, mucha gente moralista cree que no necesita tener fe. ¿Y qué dice aquí? Aunque usted la quiera cumplir toda la Biblia, no va a poder. Y por lo tanto no va a ser justificado delante de Dios. Mucha gente que se cree a sí mismo buena gente están derechito al infierno, hermanos. Están yéndose derechito a la condenación. Porque han tenido el atrevimiento de pensar que merecen el cielo. Dice el versículo 16: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No hay más, hermano, no hay más. Y aquí no está hablando ni siquiera de los santos, no está hablando de María, no está hablando de San José, no está hablando de Urcupiña, no está hablando de nada de eso, solamente por la fe en Jesucristo. No hay otro. Y esto, mis hermanos, no lo decimos nosotros. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Esta misma Biblia que tenemos nosotros es la misma que manejan los católicos, la misma que manejan los testigos de Jehová, la misma que maneja todo el mundo. Y uno dice: oye, ¿no han leído esta parte? ¿No han leído esta parte? Nadie será justificado por las obras de la ley, sino solamente por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Mire, qué hermoso, hermanos, es el amor de Dios. Para ser justificados. Nosotros que a lo mejor nos creíamos buena gente y que estábamos yendo directo a la condenación, hermanos, hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Es la única forma en que Dios Padre no te condene. No nos condene. La única forma es: esta persona creyó en la sangre de mi Hijo. No hay otra forma, hermanos. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice un pastor, un predicador, un cura, un sacerdote, lo dice la palabra de Dios.
Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por más buena gente que crea que es, nadie va a ser justificado por sus obras, sino por la fe en Cristo. El apóstol Pablo utiliza una palabra para describir a la ley. El apóstol Pablo dice que la ley fue nuestro ayo. ¿Sabe qué es ayo? Buscando en el diccionario, el ayo era una persona que se encargaba de guiar y de enseñar a los niños en su camino hacia la edad adulta. Es lo que podemos llamar una nodriza, ¿sí? Puede ser una nodriza, una niñera o nana, como algunos le dicen. El ayo era la persona que se encargaba cuando los padres no estaban atendiendo a los hijos, se encargaban de atenderlo a los hijos y de educarlos y de enseñarles. Entonces el ayo es comparado con la ley. La ley fue nuestra guía para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos ser salvos por la fe en Cristo. Mire lo que dice Gálatas 3:24, ahí un poquito adelante. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice ahí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahí está, hermano. Cuán amoroso es el Padre que nos puso una nodriza. Nos puso alguien que nos enseñe, que nos guíe, que nos levante, que nos haga conocer como que fuésemos niños hasta que llegamos a ser adultos. De manera, dice el versículo 24, que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, hermano. Márquelo en su Biblia ese versículo. Es demasiado importante entender que la ley no es un fin en sí misma. No es un fin, es un medio por el cual el Señor Dios Padre nos ha ido enseñando y guiándonos hacia Cristo. Dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos, ¿qué cosa? Justificados por la fe. ¿Se da cuenta, mi hermano? La ley no es el fin en sí mismo, en sí misma. La ley es el medio que Dios Padre usó para llevarnos a su Hijo, porque es solo a través de su Hijo que somos justificados. Cuando entendemos esta verdad, hermano, cuando entendemos esta verdad, nos damos cuenta que no nos sirve de mucho delante de un Dios santo el ser buena gente. Con esto, hermano, y no se me malinterprete, no estoy diciendo que está mal ser una buena persona, un buen ciudadano y ser respetuoso, ser considerado buena gente por los demás. No estoy diciendo que está mal, está muy bien. Pero no debe, hermano, confundirse el ser buena gente con el ser justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. La Biblia, la ley, ha sido la manera que Dios usó para llevarnos a su Hijo, a la fe en Jesucristo. De manera, dice ahí, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Solamente la fe, hermanos, el creer en Cristo Jesús nos hace dignos y merecedores de la redención del Señor. Entonces, algo que debemos entender es que la ley condena. Dios ha establecido la ley para condenar, pero Dios declara justos a todos los que son redimidos por gracia a través de la fe en Cristo. Volvamos otra vez al libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer del 21 al 24.
Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mire, cuántas veces habla que es por medio de la fe en Jesucristo, no es por otra cosa. Para todos los que creen en Él. No está diciendo aquí para los que van a la iglesia, para los que van a Urcupiña, para los que hacen promesas y votos, para los que hacen peregrinajes. No, dice para los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo el tiempo está mencionando que es en Cristo Jesús, no es en otra persona. Todo el tiempo lo menciona a Jesús, no hay otro. Entonces, Pablo en este pasaje empieza afirmando que la justicia de Dios se ha revelado aparte de la ley. Esto significa, hermanos, que la justicia divina, es decir, que el pecador sea declarado justo, no depende del cumplimiento de la ley de Moisés, sino que esta justicia se revela de una nueva manera, independiente de las obras de la ley. Fíjense, el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios. La ley en el Antiguo Testamento traía la promesa de un Mesías, de un Redentor, de un Salvador. Por eso dice, aparte de la ley. Cumplir la ley está muy bien. Ser obediente a los mandamientos de Dios está muy bien. Pero ¿qué dice ahora? Aparte de la ley, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y fue testificado por la ley y por los profetas. Pero es aparte de la ley. Eso no nos exime, hermanos, a nosotros los creyentes, no nos exime de cumplir los mandamientos. Evidentemente tenemos que cumplir los mandamientos, no matar, no mentir, no codiciar, honrar a nuestros padres, santificar el día del Señor, etcétera, etcétera. No nos exime de cumplir o no cumplir, pero no debemos perder de vista, hermanos, que aparte de la ley, el Señor ha manifestado su justicia. Esa justicia solamente se puede recibir por medio de la fe en Jesucristo. Entonces no se trata, hermanos, de una justicia obtenida por obras. Es una justicia obtenida por la fe. Y esta fe, dice, está disponible para todos, o esta justificación está disponible para todos los que creen. Ya hemos puesto este ejemplo antes, pero vale la pena un poco recordarlo. Cuando Jesús está en la cruz, tenía dos ladrones a su lado, uno a la derecha, otro a la izquierda. Ya estaban crucificados, agonizando los tres, a punto de morir. Uno de los ladrones le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás de la cruz? Si decís que tenés tanto poder, ¿por qué no te bajás de la cruz y los destruís a los enemigos? Te salvás vos y nos salvás a nosotros. Lo estaba desafiando al Señor. El otro, primero le reprende a su amigo y le dice, vos no tenés temor de Dios, ni siquiera estando en la misma condenación. Nosotros merecemos estar aquí. Nosotros merecemos esta muerte cruel.
pero este no ha hecho nada. Este no ha hecho nada malo y lo están matando junto a nosotros. Entonces le dice al Señor: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, esa palabra está declarando su fe. En ese momento no le quedaba de otra, ¿verdad? Ya estaba a punto de morir y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le responde y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los cristianos lo creemos, hermano. Podemos calificar a ese ladrón, a ese malhechor, el hombre más afortunado del mundo. El hombre más afortunado de toda la historia de la humanidad. Porque estaba yéndose directito a la condenación y justo antes de morir el Señor se lo lleva. Ese hombre no tuvo oportunidad de cumplir la ley. Ese hombre no tuvo oportunidad de ser buena gente, de hacer cosas buenas. ¿Qué cosa fue suficiente para que este hombre pueda ser justificado? ¿Qué cosa? Creer en Jesús, nada más. Creer en Jesús y nada más. No tuvo tiempo, hermano, para hacer buenas obras, para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen trabajador, para ser un buen vecino, un ciudadano honesto, responsable. No tuvo tiempo para hacer todas esas cosas y se fue al cielo con el Señor. El Señor se lo llevó. ¿Por qué razón? Porque tuvo fe. Por eso, hermanos, nuevamente, esa justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. El que quiere creer en que lo van a salvar los santos, que lo van a salvar María, que lo va a salvar San José y no sé qué, o que se va a salvar haciendo un peregrinaje, yendo a no sé dónde, hermano, no está entendiendo el mensaje correctamente que Dios ha establecido en su palabra. Pablo explica que esta justificación es un regalo, es gratis. Por eso dice gratuitamente, ¿sí? Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, esto es gratis. Dios no demanda de nosotros que hagamos algo más. Hay lugares en otros países, hermanos, que hacen votos a Dios y sabe que se flagelan en Semana Santa, se chicotean, se flagelan, se lastiman su propio cuerpo, pensando que de esa manera Dios va a ser más compasivo con ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? La justificación es gratuita. Usted no necesita hacer más nada, solamente la fe en Cristo es suficiente para que usted sea justificado, para que seamos justificados, hermanos, por la gracia del Señor. No necesitamos hacer algo más. Ahora, usted dirá, entonces, pastor, ¿por qué venimos a la iglesia si no es necesario hacer más nada? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué damos nuestra ofrenda? ¿Por qué nos incorporamos a diferentes ministerios si aquí dice que es gratuito y solamente por la fe en Jesús? ¿Sabe por qué venimos a la iglesia? Porque en la iglesia nos estimulamos en la fe del Señor. Nos estimulamos a creer en el Señor. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando un cristiano no se congrega en una iglesia, su fe empieza a decaer. ¿Y sabe qué, mi hermano? Satanás es eso lo que quiere. Como él sabe que el cristiano se salva por la fe en Cristo, ¿qué es lo que hace Satanás? Va a empezar a atacar tu fe.
Va a empezar a que tu fe decaiga. Va a hacer todo lo posible para que nuestra fe se acabe. Metiendo pensamientos como, no necesito ir a la iglesia porque dice que la justificación es gratuita. No necesito hacer más nada. Es verdad, hermano. Es verdad. Usted no se va a salvar por venir a la iglesia. Usted no se va a salvar por dar una ofrenda. Usted no se va a salvar por estar incorporado en un ministerio dentro de la iglesia. Es verdad, mi hermano. Pero si venimos a la iglesia es para estimularnos a la fe. Porque un cristiano, y siempre hacemos esta comparación, cuando están las brasas, los carbones encendidos ahí juntitos, vamos a hacer un churrasco, y están los carbones encendidos, hacen un fuego, un calor tremendo de tal manera que logra cocer la carne que está ahí encima. Pero ¿qué pasa si uno de esos carbones encendidos lo retiramos, lo llevamos a un lado? Pronto se apaga su calor, pronto se apaga su fuego. Así, mis hermanos, es un cristiano que no se congrega. Poco a poco se va apagando la fe, pero cuando los carbones están juntos, horas y horas y horas y horas puede durar su calor, ¿sí o no? Muchas horas y a veces el día entero puede durar el carbón ahí. ¿Por qué? Porque están todos juntos. Eso, mis hermanos, es la iglesia. Por eso es que nos congregamos, porque nos estimulamos a la fe en Cristo Jesús. Observe usted una persona que deja de congregarse. Una persona, basta que deje de congregarse 1 mes, 2 meses, 5 meses, medio año, sabe que ya su fe ya se desvanece. ¿Y sabe qué ocurre con esas personas? Se vuelven moralistas. Se vuelven moralistas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los moralistas también se van al infierno porque no tienen fe en el Señor. Por las obras de la ley nadie será justificado. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, por eso, mis hermanos, es importante asistir a la iglesia, no porque nos salva la iglesia necesariamente. Dice, siendo justificados, versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo explica también en este pasaje que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta declaración muestra que todos los seres humanos han fallado. Nadie es perfecto. Todos han fallado en alcanzar el estándar divino. Hemos dicho que la Biblia nos puso un estándar. La ley de Dios nos puso un estándar muy elevado, de tal manera que nosotros no lo podemos alcanzar. Nadie ha podido cumplir la ley. Y por lo tanto todos están separados de la gloria de Dios. Dice, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que se salve por cumplir la ley. Entonces, hermanos, la universalidad del pecado lleva también a la necesidad universal de ser salvo. Por eso es que Dios abre la salvación, la justificación a todas personas, no solo al judío, sino también al griego, dice, ¿no? En el capítulo 1. No solamente a los que son del pueblo de Dios, sino a toda la humanidad. Dios abrió la salvación para todos, pero esto es creyendo en Cristo Jesús. A pesar de la condición de pecado de la humanidad, el apóstol Pablo anuncia que únicamente somos justificados por la gracia. Eso ya lo hemos visto. Y además que esa justificación es gratis. La justificación, hermanos, es un acto de Dios en el que declara justos a los creyentes, no por mérito propio, sino por su gracia. Hermano, es una cosa increíble que un día, cuando estemos delante de Dios Padre,
delante del juicio de Dios, Dios nos declare justos a nosotros. ¿Se da cuenta lo maravilloso que va a ser eso? Solo por haber creído en su Hijo, nada más. No importa ahí cuán buena gente o menos buena gente, no importa, hermano. Creyó en el Señor, en su Hijo, Dios lo va a declarar justo. Y va a ser plenamente santificado en su presencia. Esto es posible mediante la redención en Cristo Jesús. Esto significa que Cristo pagó el precio para liberar a los seres humanos del pecado y sus consecuencias eternas. Entonces, solamente a través de Cristo podemos ser justificados. No hay otra forma. En conclusión, la ley únicamente nos muestra que somos pecadores. Pero la ley no puede limpiarnos de nuestro pecado. Nos muestra cuán mal estamos o cuán regular estamos, pero no nos puede limpiar de nuestros pecados de ninguna forma. La ley, por otro lado, nos muestra que somos culpables delante de Dios, pero no puede justificarnos. La ley nos muestra cuán esclavizado al pecado está nuestra vida, pero no puede liberarnos. Es como dijimos al comienzo, la ley es como un espejo que nos muestra nuestra verdadera condición delante de un Dios santo. Por medio de Cristo, Dios Padre nos dio lo que merecía. Nuestra fe es la justificación. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Con esto vamos a concluir. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y este pasaje, hermano, lo van a anotar y remarcar en su Biblia, hermano, y mejor si se lo aprende de memoria. Este pasaje es precioso, hermanos. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si algunos de nosotros, hermanos, en el pasado hemos creído, o quizás seguíamos creyendo, que por nuestras obras merecíamos irnos al cielo, hermano, ya es tiempo de que pidamos perdón al Señor. ¿Se da cuenta que es la única forma en que podemos tener paz con Dios? Qué lindo, hermano, es cuando un hombre, una mujer están en paz con Dios. Qué lindo, hermano, es estar en paz con nuestro Creador, con Dios Padre. Pero dice ahí, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la única forma en que somos justificados. Por eso, hermanos, el Señor nos llama a ser predicadores de su palabra, a ser evangelizadores, a dar el mensaje de buenas nuevas, porque hay millones de personas que se están perdiendo, hermanos, están yéndose a la condenación, porque no tienen fe en Jesús y creen que sus buenas obras los van a salvar. Hermanos, somos justificados solamente por medio de la fe. Y por eso, hermano, fue la Reforma Protestante precisamente. Porque en esa época, cuando estaba la iglesia, hermano, todo era por obras. Todo era por obras. Tenía que dar la ofrenda, tenía que hacer peregrinajes, tenía que hacer un montón de sacrificios, hacer votos. Y cuando Lutero y otros grandes teólogos de la época, hermano, encuentran que la Biblia en todo lado dice es por la fe en Cristo, es por creer simplemente. Cuando encuentran estas verdades dicen, oye, nuestra iglesia está mal. Y muchos murieron, hermanos, muchos murieron para que la palabra de Dios pueda llegarle a la gente y la gente entienda que solamente es por medio de la fe. Y por medio de la fe, la vida de la persona es transformada, evidentemente.
Pero no es al revés, no es siendo buena gente que yo me voy a ir al cielo, hermano. Por medio de la fe somos justificados y por medio de esa misma fe pasamos a ser buena gente. Pasamos a hacer buenas obras, pero no es por las obras necesariamente, sino por la fe. Y son miles de personas, hermano, qué triste eso, ¿no? Miles de personas que creen que por llevarse una piedrita a su casa, pero está bendecida, dice, ¿no? Está bendecida la piedrita. Y lo tienen ahí en un santuario, si es posible, dentro de su casa. Y creen que está haciendo bien, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? No, es por la fe en Cristo Jesús. No hay más. No hay otra forma. Por eso el cristiano evangélico, hermano, tiene que predicar esta verdad a la gente. Tiene que compartirle esta verdad a sus familiares, hermano, porque hay muchos que están creyendo que se están de ida al cielo y están yendo para el otro lado. Dios bendiga su palabra y nos ayude, hermanos, a ser portavoces del mensaje del evangelio. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana, por darnos tu palabra, Señor. Gracias, porque entendemos que por las obras de la ley nadie será justificado, Señor. Gracias, Señor, porque en tu misericordia has provisto el mensaje que nos lleva a conocer a Cristo Jesús, a confiar en tus promesas, Señor, y a tener la fe, que es la única forma en la que somos justificados. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia y por tu amor por esta humanidad pecadora. Gracias, Señor, por perdonarnos, por justificarnos, no por nuestros propios méritos, sino por el único mérito de Cristo Jesús, en cuyo nombre te pedimos y te damos gracias. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos.